Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. De acuerdo con la ley judía, María fielmente ofreció 2 tórtolas como ofrenda por el pecado. Aunque Dios había escogido a María para tan grande honor, ella sabía que era pecadora y comprendió que su Hijo, Jesús, sería su Salvador. En el templo había un hombre respetable llamado Simeón. La Biblia dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo, han visto mis ojos tu salvación. Cuando nació el Señor Jesús, en el cielo apareció una estrella y magos del oriente la siguieron llevando regalos. Ellos viajaron durante 2 años hasta llegar a Jerusalén. Los magos se presentaron ante el rey Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en mi mano, grande lamentación, lloro y gemido, por aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Aunque hubo una terrible matanza de niños inocentes, Dios llevó al cielo sus preciosas almas. Después de la muerte del rey Herodes, la familia volvió a
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús comprendió que un día, como el Cordero de Dios, sería crucificado por los pecados del mundo. Nunca ha existido una vida más importante que la de él. Al concluir la fiesta, en vez de retornar a casa con su familia, Jesús estaba en el gran templo con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Satanás estaba observando a su enemigo y escuchando sus palabras. Los doctores de la ley se asombraron por su inteligencia y sus respuestas. ¿Cómo era posible que Jesús supiera tanto acerca de la ley? La respuesta es fácil. Cuando estaba en su gloria, 1500 años antes, él mismo le había dado las leyes a Moisés en el monte Sinaí. Cuando José y María hallaron a Jesús, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 18 años después, a Juan el Bautista le preguntaron si era el profeta. Él les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente, Jesús, que ya tenía 30 años de edad, fue ante Juan para ser bautizado. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De inmediato fue guiado por el Espíritu al desierto, y estuvo allí con las fieras, y fue tentado por el diablo, y no comió nada por 40 días. A pesar de todos los esfuerzos de Satanás para que el Señor pecara, no lo logró, porque Jesús es Dios Todopoderoso, y no hay pecado en él. Cuando terminó la tentación, Jesús dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el Señor comenzó su ministerio, predicaba: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús reveló lo que estaba en el corazón de Dios, diciendo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La gente se admiraba de sus enseñanzas y decía: ningún otro hombre ha hablado como él. Muchos de los líderes religiosos que tenían control del templo eran hombres adinerados e hipócritas, que no mostraban misericordia y habían corrompido las leyes de Dios. Pronto, estos se convirtieron en enemigos del Señor Jesús.